Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente se registró en el área de Macuarima. Influenza tipo A está afectando a muchas personas en Aruba. Siguen los momentos de tensión en el Ecuador por culpa de explosiones. Más de 1.000 migrantes evacuados de un centro en Nueva York, en los Estados Unidos. Un hombre intenta salvar a una niña y se cae en Perú. A esta hora, como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que todos ustedes ahí en sus casas hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y, como es costumbre, con algunos hechos que han ocurrido en las últimas horas. Uno de ellos fue un accidente en el área de Macuarima entre un vehículo pick-up y un motociclista. Al parecer, el pick-up no se dio cuenta que allí venía una moto y lamentablemente lo alcanzó. Ayer miércoles en horas de la noche, en el camino que va hacia la parte de Macuarima, justo donde se conoce como la Dam en Cas Arriba, sucedió un accidente en donde un hombre de edad que estaba manejando un vehículo pick-up, al parecer fue a doblar hacia su mano izquierda. Justo en ese momento, un joven que venía en una moto, desde abajo, allí no se dio cuenta que al parecer venía esta moto y lamentablemente lo alcanzó. El joven en la moto recibió golpes serios en su cuerpo y en su cabeza. La policía inmediatamente se presentó al lugar y allí tuvo que cerrar la vía para poder atender con ambos vehículos. El joven, que tenía heridas serias en su cabeza por consecuencia del golpe, pidieron por ese motivo la presencia de la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, le brindaron la asistencia, sin embargo decidieron trasladarlo con urgencia al hospital, mientras que también las autoridades tomaban los datos concernientes. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arens de Naturaleza, a través de su página de Facebook, hizo un recuento de lo que fue la campaña nacional Baki den Barrio. Esta campaña que muchas personas acogieron de gran forma y enseñaba a reciclar todos los desperdicios. Este año 2024 también tendremos una vez más esta campaña. A continuación, el resumen. El ministro de Naturaleza, Ursel Arens, a través de su página de Facebook, dio un resumen de lo que fue Baki den Barrio, que se llevó a cabo el año pasado desde el mes de septiembre. Este fue de septiembre a diciembre. Esta actividad, que pasaba casi semanalmente en diferentes distritos de Aruba, tuvo como enfoque el procesamiento responsable de los desperdicios. En los sábados, desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, los ciudadanos tenían la oportunidad de llevar los desperdicios de su casa a diferentes parques de separación, conocido como la campaña Baki den Barrio. Presente en cada fecha en esas actividades, habían diferentes containers designados para diferentes tipos de desperdicio, pues allí cada persona que traía sus desperdicios previamente separados, los llevaba, y de esta forma teníamos un procesamiento mucho más responsable, y esto también sabemos que es de ayuda a nuestro medio ambiente. Durante las 11 fechas de Baki den Barrio, se lograron recolectar un total de 781 bakis de desperdicio, es decir, 781 containers con desperdicios, contando con más de 4.998 vehículos que hicieron uso de la actividad. Parte de la meta de la campaña Limpi Limpi, bajo del cual se conoce Baki den Barrio, era concientizar a nuestros habitantes sobre los procesos responsables de desperdicio. La gran acogida de Baki den Barrio en la comunidad es una muestra de que nuestra isla está lista para adoptar nuevas formas sostenibles para manejar nuestros desperdicios. Durante este año 2024 organizarán Baki den Barrio cada mes en diferentes distritos. Esto ha venido después de analizar los sentimientos en la comunidad. El ministro de Naturaleza indicó que continuarán con este proceso para poder mejorar las actividades y los efectos que tienen en nuestra isla. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública y su equipo de Health Promotion también dieron a conocer un comunicado en donde están hablando de las gripas que están azotando en estos momentos la isla. Son virus que, según lo que han indicado, pues tienen casi los mismos síntomas, entre ellos la influenza tipo A. Por ese motivo les tenemos ciertas recomendaciones si usted se siente enfermo. Alrededor del mundo,
mundo y también acá en Aruba, la influenza tipo A está ocasionando preocupación bajo nuestra población. En medios de comunicación se pudo notar que algunos ciudadanos están preocupados y están vociferando que ellos han tenido algún malestar pesado y por eso hay que cuidar a la comunidad. La sección de epidemiología del Departamento de Salud, encargado de recolectar, registrar y analizar los diferentes datos de las enfermedades que circulan, recibieron información por parte de doctores de casa, pero también del Hospital Horacio Outubert y de laboratorios privados, y señalan que desde el 26 de noviembre del año pasado hasta el 7 de noviembre de este año hubo un aumento en los casos que se confirmaron de influenza tipo A. En las últimas semanas del año pasado y en la primera semana de este año hubo un promedio de 21 casos confirmados por semana y se hablaba de 3 casos por día. Los síntomas son, entre otros, malestar en el cuerpo, tos, dolor de cabeza, dolor en el músculo y en la coyuntura, dolor de garganta, también algo de flema y también fiebre. Junto con los casos de influenza tipo A, hay más virus que pueden estar circulando, entre ellos, por ejemplo, COVID, rinovirus, adenovirus y otros tipos de virus. Estos virus son los responsables de que la gran mayoría de las personas tengan cierto malestar. Es por ese motivo que es importante que se protejan, porque también en el Departamento de Salud existe la vacuna en contra de la influenza totalmente gratis para el grupo de riesgo o mayores de 60 años. Sin embargo, para aquellas personas que no caen bajo este tipo de riesgo y desean tomar esta vacuna, tiene un costo de 20 florines en el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Empezamos nuestra ronda internacional en el Ecuador con los momentos de tensión que se siguen viviendo en diferentes ciudades. Explosiones se han registrado en varias áreas de allí, pero también lo que han indicado varias personas se han visto afectadas por esta ola de violencia. En el sector del Inca, en el norte de Quito, un equipo antibombas de la policía detonó de forma controlada un explosivo que se colocó al interior de un automóvil. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre rompió el vidrio de un vehículo que se encontraba estacionado, le lanzó combustible y prendió fuego. Segundos después lanzó un artefacto que afortunadamente no explotó. La Policía Nacional con el eje investigativo se encuentran ya haciendo el levantamiento de la respectiva información para determinar qué antecedentes existe sobre este evento. Los residentes aseguran que la situación se ha vuelto compleja, más aún cuando a pocos metros está ubicada la cárcel de El Inca. Pedimos la reubicación inmediata del famoso CDP porque nos ha contraído día tras día, no podemos ya soportar esta situación. Minutos antes, en el sector de Monteserrín, otro vehículo fue incendiado por motociclistas cerca de una gasolinera. Los vecinos del sector sofocaron las llamas sin saber que se trataba de un coche bomba. Nos damos cuenta que nos arriesgamos demasiado porque no sabíamos que había explosivos, simplemente pensamos que era una emergencia de algún ciudadano, algún vecino. Equipo especial de la policía revisó el carro y encontraron el material explosivo que fue llevado a otro lugar para ser detonado. Son emulsiones en gel que podrían haber sido y podrían haber estallado en el momento del flagelo. Si se llegaba a explotar, claro que hubiera afectado demasiado el daño aquí. Entonces, por eso nuestro protocolo es aislar a la gente y precautelar a la ciudadanía. Los actos terroristas iniciaron en la mañana. El primero ocurrió en el puente peatonal ubicado en la Panamericana Norte, en el sector de Calderón, y otro en el nuevo puente peatonal en Gualo, sobre la avenida Simón Bolívar. Ambas explosiones destruyeron parte de la infraestructura pública y afortunadamente no dejaron víctimas. Pues ante esta situación que se está registrando en el Ecuador, los Estados Unidos inmediatamente se pronunció, indicando que ellos dan no solamente a disposición diferentes opciones, pero lo más importante es que ellos sientan el acompañamiento para poder pelear con la delincuencia que está azotando territorio ecuatoriano. Estados Unidos, frente a los violentos actos que ocurrieron en Ecuador, reaccionó inmediatamente y condenó con firmeza los ataques de grupos armados alrededor del país andino. La Casa Blanca, a través de su consejero Jake Sullivan, dijo:
Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con nuestros socios para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. La administración Biden ofreció ayuda al gobierno de Daniel Noboa, pero el asesor John Kirby precisó que aún resta coordinar con Quito en qué consistiría este apoyo. Me alejaría de cualquier consideración sobre tropas militares estadounidenses o algo así. No hay planes para eso y tuvimos que acabar con eso ahora mismo. Pero ciertamente estábamos dispuestos a hablar con el gobierno de Ecuador sobre lo que podrían necesitar, tal vez alguna ayuda para la investigación, ese tipo de cosas. Pero eso es lo que es la línea ahora mismo. El Departamento de Estado hizo eco a lo que dijo la Casa Blanca y está monitoreando de cerca la situación, como dijo uno de sus voceros a La Voz de América. La coordinación con Ecuador, dijo el vocero, es continua y Estados Unidos está listo para proporcionar ayuda. Vean este robo que se registró a plena luz del día en Paraguay. Cámaras de seguridad de diferentes casas se dieron cuenta cuando dos delincuentes allí atracaron y se llevaron la moto de una persona que estaba trabajando. En el barrio Santo Domingo, dos motochorros asaltaron a un trabajador que estaba a bordo de su biciclo, frente a una vivienda, luego de bajar a una pasajera. Ambos tenían armas de fuego con el que lo redujeron para sacarle su elemento de trabajo. Cámaras de seguridad de la vivienda mostraron claramente el momento del asalto, donde los autores actuaron a cara descubierta. Tras la denuncia de la víctima, en un recorrido los agentes policiales vieron la motocicleta dentro de una vivienda. La propietaria entregó a los uniformados el biciclo diciendo que su hijo, conocido con el alias de Cabeza, lo había dejado para luego volver a salir junto a su amigo. Y hablando de robos también en el Perú, al parecer a la seguridad del hijo de la presidenta Dina Boluarte, allí también fueron atracados. Como se ven en estas imágenes, se fueron con todas las pertenencias de los guardias de seguridad. Ni el círculo de la familia presidencial se salva de la delincuencia. Esta vez, dos efectivos policiales que resguardaban al hijo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fueron víctimas de 3 ladrones que llegaron armados y los encañonaron para llevarse todas sus pertenencias. El hecho se produjo cerca de las 10:20 de la noche en el jirón Osvaldo Ercelles, en el distrito de La Victoria. Ambos efectivos, identificados como el capitán Nelson Pineda y el suboficial de segunda, Joseph Cáceres, se encontraban presuntamente resguardando al hijo de la presidenta de la República durante una visita en el lugar. Sin embargo, mientras lo esperaban es que llegan estos sujetos y los encañonan por sorpresa. Ambos policías se encontraban al interior de un vehículo blanco. Es entonces que los 3 ladrones llegan a bordo de un auto negro. 2 de ellos bajan con armas y encañonan a los agentes. Abren la puerta de la camioneta, se toman su tiempo y en medio de amenazas roban todo lo que pueden. Segundos después suben a su automóvil y escapan del lugar. Fue negligencia de ellos. ¿Una negligencia de ellos? Sí, claro, estaban dormidos. Estos delincuentes robaron 4 caserinas con un total de 55 balas, un reloj y celulares también a ambos efectivos policiales que se encontraban exactamente en este lugar. Y nos vamos para una increíble historia en Colombia, en donde un sujeto fue deportado de los Estados Unidos para que allí cumpliera la condena en Colombia después de que hace muchos años abusara en ese tiempo de una menor de edad. Su familia dice que se hizo justicia con este hombre que fue extraditado desde los Estados Unidos para Colombia para que cumpliera la pena. Justicia, mi amor, para ti, mami. Este es el momento en el que integrantes de la Dijín de la policía reciben en el aeropuerto El Dorado a Camilo Ciabato, un hombre que fue deportado a los Estados Unidos para que pague en Colombia una pena de 17 años de prisión. El hombre fue entregado a la Dijín que lo descubrió en los Estados Unidos, al parecer evadiendo el proceso penal que enfrentaba por un presunto abuso sexual contra una joven estudiante de un colegio privado de Bogotá. Según el abogado que representa a los familiares de la joven, la sentencia condenatoria contra este hombre quedó en firme porque no se presentó ningún recurso de apelación. Este fue un proceso arduo, atendiendo que él nunca hizo presencia
ante las autoridades pertinentes, siempre evadía la justicia, mandaba un abogado, cambiaba de diferentes abogados, se cancelaban diferentes audiencias, hasta que finalmente el juez ordenó que se notificara a la Defensoría para que fuera finalmente un defensor de oficio, llevara el proceso y lo llevara hasta el final, y así fue que finalmente se terminó este proceso, esta terrible pesadilla. Según los padres de la joven, quien hoy en día es mayor de edad, el docente al parecer estuvo tratando siempre de evadir la acción de la justicia. Lo último, según ellos, fue un recurso que presentó en Estados Unidos para evitar ser deportado. Le inicia ya un recurso para evitar pues, ser condenado o ser mejor traído aquí a Colombia. Y pues son momentos que uno siempre entra en desequilibrio de poder establecer si efectivamente sí lo van a traer las autoridades de los Estados Unidos o va a permanecer allá, porque pues la tranquilidad para uno es que él llegue a Colombia y pague su condena aquí en Colombia. Para los padres el caso de su hija quedó esclarecido y para la madre es importante creerle a los hijos y a los estudiantes sobre sus quejas. En otra información, cerca de 2.000 migrantes tuvieron que ser evacuados de un centro de acopio en Nueva York, en los Estados Unidos. La situación se estaba saliendo de control. El informe es de La Voz de América. En medio de la tormenta invernal y al caer la noche, cerca de 2.000 migrantes, entre los que se contaban niños, tuvieron que ser evacuados del campo militar Floyd Bennett en Brooklyn, que había sido adaptado con carpas como albergue temporal. Varias organizaciones ya habían advertido que los refugios temporales son insostenibles y piden que se ubiquen a los migrantes en viviendas permanentes. Una noche para vivir en los refugios sale a la ciudad a más de $380 por cada noche, mientras si movemos a las personas a viviendas permanentes usando los City FEPS vouchers, eso solo cuesta a $62 a $82 por cada familia, y eso es bastante más barato. La decisión de la alcaldía se dio a último minuto y como prevención ante los fuertes vientos, según informaron. Los migrantes pasaron la noche en el gimnasio de la escuela James Madison en Brooklyn y los estudiantes no asistieron a clases presenciales, lo que tiene molestos a padres de familia y a la concejal de este distrito, Ina Bernikov, que reclamó que las escuelas son para aprender, no para ser arrastradas en la crisis migratoria. Esta no será la primera tormenta invernal que afecte a los migrantes. Richard Soto acaba de llegar de Colombia. Pues utilizo chaquetas, tengo 2 chaquetas, tengo mis guantes y también tengo doble pantaloneta y sudadera. Según la concejal, su comunidad está agitada por la decisión del alcalde y pidió que se deje de usar la escuela como albergue y que los aproximadamente 4.000 estudiantes regresen a los salones de clase. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de la detección temprana del cáncer. Vacaciones responsables, estas imágenes se viralizan. Sin día libertad de pick and choose. Servicio en Anicasco Cesar. Internet, teléfono y televisión combina lo que puedes ser. Cesar es compañía que te da una experiencia completa. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los transcursos de los años, muchos estudios se han realizado para poder hacer la detección temprana de diferente tipo de cáncer. Pues es importante tener en cuenta que el cáncer, si se detiene y también se detecta a cierta edad más temprana, cuando no haya avanzado, pues se pueden seguir ciertos tratamientos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Hay armas poderosas contra una enfermedad potencialmente mortal, pruebas que pueden detectar el cáncer de forma temprana. Muchos tipos de cáncer hallados en técnicas de detección son realmente bastante curables. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer dice que estas son las 5 pruebas más importantes para programar en 2024. Comience con una mamografía. La organización la recomienda para mujeres mayores de 40 años. Hable con su médico para programarla. A los 45 años, cada mujer debe hacerlo anualmente. Mujeres con un nivel de riesgo de cáncer de mama elevado podrían necesitar hacerlo antes. Y las mujeres más jóvenes, usualmente con senos densos, podrían necesitar examinaciones adicionales más allá de una mamografía. Siguiente, agende un examen de cáncer colorectal. Para aquellos que no tienen alto riesgo, basado en el historial familiar o un pólipo anterior, hay una prueba casera. Aquellos con riesgo medio o mayor deben hacerse una colonoscopía a partir de los 45 años. Sus resultados dictaminan qué tan frecuente se necesita esta prueba. Tercero, prueba de cáncer de próstata. Se recomienda para hombres de entre 45 y 50 años y a partir de los 50 años debe ser una conversación anual con su médico. Los afroamericanos y otras personas con riesgo elevado para esta enfermedad podrían necesitar esta prueba tan pronto como a los 40 años. Cuarto, prueba de cáncer cervical, que es usualmente causado por el virus de papiloma humano o VPH. Las mujeres deben comenzar a hacerse la prueba VPH a los 25 años. Es un examen que se puede hacer al mismo tiempo que su citología cervical. Y vean estas impactantes imágenes de un héroe sin capa que allí, en Perú, decidió arriesgar su propia vida para poder salvar de la vida a una menor de 15 años que estaba amenazando con lanzarse de un edificio 4 pisos. Lamentablemente el hombre se cayó. Advertimos que las imágenes son sensibles. Un hombre cayó de un 4º piso en un edificio en el Perú al intentar que una menor de edad no se quitara la vida. La adolescente se encuentra bien, al menos físicamente, mientras que el héroe está grave en un hospital. Según medios locales, esta joven de 15 años de edad se encontraba sentada en la ventana de su vivienda, ubicada en un 4º piso de un edificio residencial. Testigos que observaron el impactante momento aseguraron que la adolescente no quería continuar con su vida. En ese momento, su vecino de la parte de arriba intentó convencerla para que no cometiera esta locura. Renzo Carvajal, el héroe de esta historia, con sus palabras, consiguió que la menor se mantuviera en el borde de la ventana y no saltara. Luego el hombre salió por el 5º piso con la intención de ayudarla, pero sin embargo, al bajar por el borde de la pared, allí perdió el equilibrio y cayó. Los vecinos corrieron a auxiliar a este hombre de 42 años, que momentos más tarde fue trasladado a un centro asistencial. La joven allí también, según lo que indicaron, recibirá ayuda especializada, mientras que Renzo se debate entre la vida y la muerte. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les mostramos a este grupo de jóvenes que estaba en tremenda fiesta cuando uno de ellos decidió ir un poco más y allí se metió como a una alcantarilla. Después de la rápida acción por parte de sus amigos, pero también de diferentes personas que lograron allí sacarlo de este lugar. Un joven terminó en una posición incómoda y con un atoro millonario por cuenta del exceso de alcohol. El hecho ocurrió en Alabama, en los Estados Unidos, atrapado, sin salida y humillado públicamente. Así comenzó el 2024 para un hombre que se creyó el genio de la lámpara de Aladino. Pasado de tragos, a Connor se le hizo divertido entrar a una urna decorativa, olvidando un pequeño detalle, que no era un mago escapista, por lo que resultó atascado. Poco ayudaron sus amigos de parranda, que como él, estaban tomados. Eso sí, no faltó quien grabara la escena para la posteridad en las redes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Seitar, celebrando el carnaval número 70.
Ahora está obtenible en todos los teleshops de Seitar la camiseta del carnaval de Seitar. También tienen tank tops y tienen diferentes artículos. Recuerden que la cantidad es limitada, así que no esperen y vayan a buscar sus diferentes artículos hoy mismo. Queden pendientes de la página de Facebook page de Seitar porque tendrán especiales para participar y ganar un paquete especial de Seitar en esta época de carnaval. Y continuamos con más de las historias que se viralizan en las redes y aquí les muestro un espectacular regalo que le hizo una nieta a su abuelito y que realmente es invaluable. A primera instancia se ve solamente un peluche, un osito, sin embargo cuando le oprimen una de las manos es la voz de su exesposa que lamentablemente falleció. Superar la pérdida de un ser querido siempre resulta desafiante y la familia puede desempeñar un papel especial. Así lo demostró una joven que buscó darle consuelo a su abuelo de manera especial y compartió un video en TikTok. Allí en ocasiones los regalos más significativos no son necesariamente los que más valen, sin embargo, este lleno de recuerdos entrañables fue emocionante. Una usuaria se volvió viral allí al momento en que le dio un regalo a su abuelo, un peluche con la voz de su esposa que recientemente falleció. De esto se trata la Navidad, escribió bajo el clip. Ahora encontré la forma para que mi abuelo pueda seguir escuchando la voz que siempre quiso. Es la voz de mi abuelita en este peluche. Lo que aparentaba ser un regalo común guardaba un mensaje especial narrado por la mujer. En las imágenes se pudo ver el primero cuando le entregó el presente y después cuando lo aceptó. Tras escuchar la sorpresa, el hombre se impresionó y decidió tocar el botón por segunda vez. Al escuchar la voz de su esposa, permaneció en silencio y luego le dio las gracias a su nieta. Y vean estas hilarantes imágenes de un joven que lo promovieron en su compañía donde estaba lavando platos y ahí pasa al puesto de cocinero, pues allí con tremenda ceremonia entre sus colegas de trabajo decidieron promoverlo. Las historias que se comparten en las redes sociales muchas veces conmueven a los usuarios, como es el caso de un joven en México que se hizo viral por graduarse de lavaplatos y convertirse en cocinero. El encargado del restaurante en donde trabajaba tuvo una espectacular idea para celebrar el gran paso de este joven. Allí se observa a un joven quien se encargaba de lavar los servicios de un local de comida y ahora será el nuevo cocinero del restaurante. Uno de los jefes del lugar le hace el cambio de uniforme por el reciente cargo que obtuvo y deja de usar el mandil blanco para distinguirse con un conjunto de chefs que le entregan en su centro de labores. Y los dejo con estas imágenes de una joven que al parecer estaba de vacaciones pero que no podía despegarse el 100% de sus labores, pues ella con celular y computador en medio del mar decidió cumplir con su trabajo. En las plataformas de las redes es común encontrar situaciones sorprendentes y originales. Un ejemplo reciente en TikTok muestra a una joven que se convierte en el centro de la atención en la playa durante las vacaciones. Lo que hace destacar es su compromiso por el trabajo, manteniéndose conectada incluso en la tranquilidad del mar. A pesar de que muchas personas obtienen el tan ansiado permiso para tomarse vacaciones, ya sea en la playa o en algún destino, hay quienes se ven obligados a permanecer alertas y disponibles para sus responsabilidades. Sin embargo, esta joven pasó también un momento en donde este video, que tiene una duración de apenas 1 minuto, muestra el momento en que la joven se encuentra en el agua aparentemente relajándose. Sin embargo, su expresión preocupada y agitada se puede ver cuando ella está haciendo una videollamada con su teléfono, pero también con su computador. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.